nuestra entrevista con el doctor Jorge Retana Yarto nos habla de dos temas muy importantes. El primero de ellos se refiere a cómo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está activando operativos contra el crimen organizado, pasa de una actitud pasiva o reactiva ante las confrontaciones o ante escenarios donde ya pues los militares o la Guardia Nacional o los marinos se encontraban con los narcotraficantes y tenían que repeler el fuego, pasa en realidad a una ofensiva. Y en un segundo tema vamos a hablar del ensayo que nos compartió el doctor Jorge Retana Yarto sobre estas guerras en las que participa Estados Unidos y que ponen en riesgo a nuestro país, la seguridad nacional de nuestro país. Recordarles que el doctor Retana Yarto es licenciado en Economía con especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional, maestro en Administración Pública, doctor en Gerencia Pública y Política Social. Tiene más de 25 años como docente de licenciatura y posgrado y es exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia. Vamos a ver esta entrevista y regresamos. Y ya estamos aquí en el segmento o en la entrevista, mejor dicho, con el doctor Jorge Retana Yarto, un experto en temas de seguridad nacional y quien pues ha cooperado o colaborado con la revista Contralínea en este entendimiento de qué está pasando con este tema de la seguridad nacional, qué pasa con México. Y justo sobre eso, doctor, me gustaría que empezáramos. ¿Cómo ha visto estos primeros días de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad? Ha hecho algunos ajustes, ha endurecido, creo yo, un poco la relación con Estados Unidos al indicar que Ken Salazar solamente se puede comunicar ya con la Secretaría de Relaciones Exteriores, no puede estar llamando a diestra y siniestra a cualquier servidor público que se le ocurra. Y al final pues también se habla de que el entendimiento bicentenario, eso lo dijo en su momento el secretario Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, se iba a revisar. Pero doctor, más bien me gustaría conocer su opinión. Buenos días, bienvenido. Gracias, Nancy, a la orden y agradezco la oportunidad. Mira, yo creo que el tema principal son dos aspectos que han estado manejando tanto la doctora Sheinbaum como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en su discurso en el Senado para anunciar el voto a favor de Morena en la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Creo que ahí tenemos dos aspectos muy importantes que luego se cristalizan o se concretan, mejor dicho, en el plan nacional. En primer lugar, la presidenta dijo claramente que se trataba de continuar las líneas fundamentales de la concepción de la política de seguridad que diseñó e implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él nunca sintió la necesidad y nunca aceptó tratar de hacer ajustes en la estrategia, a pesar de que se daban algunos resultados, pero se quedaban un poquito lejos de las necesidades o de coyunturas en donde se recrudecía la violencia e incluso volvió a haber algunas masacres. La presidenta dijo, vamos por la misma línea, pero obviamente vamos a hacer algunos ajustes y estos ajustes tienen que ver con dos cosas, con la experiencia tenida en la Ciudad de México y naturalmente con el enfoque, con la visualización que el secretario de Seguridad está imprimiendo. En el discurso de Omar García Harfuch en el Senado de la República, estableció una cuestión que a mí me parece importante destacar. Prácticamente él se quejó de que no había continuidad
en las políticas, tampoco había continuidad en las instituciones y las estrategias también se modificaban de un sexenio a otro. Esto es cierto, y en el fondo lo que él está reclamando, creo que es correcto, es la necesidad de una política de Estado en materia de seguridad. Las políticas de Estado, tú sabes, Nancy, y la audiencia, que se generan a partir de acuerdos fundamentales entre las fuerzas políticas, y a partir de ello se implementan estrategias. Se supone, o así se entiende, que están de acuerdo en lo fundamental, que puede haber discrepancias en otros aspectos, pero están de acuerdo en las líneas maestras, digamos, de una política de seguridad. Entonces, desde ese punto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tiene razón. Es fundamental para una estrategia exitosa de seguridad la continuidad institucional. Pero el problema aquí es que hubo un cambio drástico en el enfoque. Estábamos en una concepción punitiva, reactiva, en donde pesaba mucho más el enfoque jurídico penal de ir tras los delincuentes, de ir tras los criminales y en su momento aniquilarlos si era necesario. Sobre la base de esa política no podía haber continuidad. Sobre la base de esa misma política, el presidente marcó su raya, el expresidente López Obrador marcó su raya desde su campaña en 2017, digamos, o antes incluso, pero marcó su raya. Así es de que el planteamiento del secretario es correcto parcialmente. Desde otro punto de vista, no podía haber continuidad. ¿Quién iba a suscribir una concepción y una estrategia totalmente fallida? Entonces, esa combinación entre la necesidad de políticas de Estado y la necesidad de darle continuidad a un nuevo enfoque, a un nuevo paradigma, es lo que vemos reflejado en el documento de 17 cuartillas que se llama Programa de Seguridad Nacional de seguridad de los primeros 100 días. Para 100 días es un programa ambicioso, pero la situación en el país lo amerita, Nancy. Entonces, creo que hay varias cuestiones muy importantes. La primera que hay que destacar es que el enfoque de estar llevando la fuerza coercitiva del Estado a distintas regiones y localidades del país, como lo hacían en el sexenio anterior, fundamentalmente en términos disuasivos, y de protección a la población. Aquí se nota claramente una mayor disposición para pasar a una postura ofensiva, que no necesariamente quiere decir ir a buscarlos y entrar en combates abiertos, pero se aprecia por lo que hemos observado en Sinaloa y lo que vimos en Tepito, se aprecia claramente que hay una mayor disposición para pasar a la ofensiva. Esta cuestión es muy importante porque marca un ajuste con relación a lo anterior. Por otro lado, la dimensión práctica de atacar el problema en estos próximos 100 días, me parece muy acertado elegir los 10 municipios más conflictivos. Desde hace ya un par de años, por lo menos, o 3 años, el INEGI reporta que se trata de 5 estados de la República, los cuales concentran un poquito más del 50% de las incidencias delictivas. Era totalmente inexplicable que no se hubiera diseñado una estrategia de seguridad que atacara fundamentalmente estos 5 estados de la República con los municipios más conflictivos. Entonces, esta
necesidad se retoma y se plantea cómo atacar las ciudades de mayor incidencia delictiva, 10, y pasar allí a un trabajo muy intenso con grupos de tarea. Los grupos de tarea regularmente son grupos que integran a los miembros más especializados, casi diríamos de élite. Te pongo de ejemplo el grupo de tarea que finalmente abate a Pablo Escobar. Son grupos de integrantes de élite y cada uno de ellos va a tener como misión hacer presencia, recoger información de inteligencia, procesarla y reportarla al gabinete de seguridad de acuerdo a lo que se observa en cada uno de esos 10 municipios. Por cierto, dentro de estos 10 no está Culiacán. Ahí la situación se ha ido desarrollando dentro de hace un mes más o menos, pero se ha ido desarrollando con una mayor intensidad en las muertes, digámoslo técnicamente, en los homicidios dolosos, y ahí las fuerzas federales han hecho presencia en nuestros días con una fuerza considerable. Tan solo en el caso del ejército, incluyendo más de 200 miembros de élite del ejército, ya han acumulado un grupo adicional de más de 1,000 efectivos con armamento y vehículos pesados. Entonces, a esto me refiero cuando hablo de una mayor disposición para pasar a una postura ofensiva, a diferencia de las veces anteriores, en donde se buscaba proteger a la población y fundamentalmente desarrollar una presencia a veces fuerte, numerosa, pero fundamentalmente una presencia disuasiva. En este caso estamos viendo, por ejemplo, el día de ayer, ahí no hubo solamente una presencia disuasiva en Tepito, no, hubo una clara acción para capturar a líderes del narcomenudeo y a otro tipo de líderes que sabemos están ahí desde hace mucho tiempo. Esa era una zona que no se había tocado también desde hace muchos meses. Entonces, todo esto es ejemplo de lo que yo llamo una mayor disposición ofensiva. Y por otro lado, diría yo que aunque la doctora Sheinbaum, cuando presentó los 4 ejes estratégicos de la estrategia precisamente de seguridad y combate al crimen organizado, reafirmó el tema de que se iba a mantener el combate a las causas sociales del fenómeno de la criminalidad extendida y empoderada, que ha llegado a ser transnacional. Bueno, pero en el programa no se aprecia ninguna línea maestra en donde se hable de cómo se va a proceder a articular la política de seguridad con la política social, con la política de justicia y con la política anticorrupción. Todos estos 4 ejes están estrechamente vinculados. Uno de los problemas que hemos tenido para lograr más importantes resultados ha sido la carencia de un aparato de justicia, hablo de la parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, un aparato de justicia eficiente. Hemos también tenido limitaciones para lograr objetivos altos en el combate contra la corrupción, precisamente porque tenemos ahí localizadas debilidades muy importantes. Entonces creo que, y ahí sí a mí me tocó en el sexenio anterior, al inicio, diseñar algunas líneas estratégicas en ese sentido, y no podemos pensar que la seguridad sí tiene una dinámica propia, pero está articulada como concepción nueva, como un nuevo paradigma, a el tema de convertir o de entender la seguridad como parte de la búsqueda del bienestar. Entonces, si la seguridad es parte del bienestar, no puede estar desarticulada o débilmente
inserta en las políticas sociales. Y por cierto, las políticas sociales tampoco podemos entenderlas solamente como las políticas de los programas sociales, los que existen más uno o dos o tres que se puedan adicionar. No, la política social es un concepto integral que expresa la voluntad del Estado de gobernar sobre la base de resolver los problemas fundamentales de la sociedad. Es la forma maestra en que se articula todo ese esfuerzo de la autoridad pública frente a las problemáticas de la sociedad a partir de un pacto social, lo que en ciencia política se llama el pacto social. Entonces me parece que no se está, por lo menos no lo han expresado así, no digo que no haya quien lo sepa, no lo han expresado así en términos de una clara articulación de la política social con la política de seguridad, con la política de justicia criminal y con la política anticorrupción. Y entonces, si por ejemplo tuviéramos oportunidad de opinar, yo diría que a este programa y a la concepción que hasta hoy han expresado, le falta fundamentalmente un gabinete político, social y económico que articule las políticas sociales, las políticas salariales y de empleo, las políticas de nueva cultura para rechazar grupos criminales. No se nos olvide que los grupos criminales tienen una base social muy amplia. Todavía apenas hace pocas semanas o 2 o 3 meses tuvimos la noticia de que un grupo de pobladores impedía al ejército avanzar hacia las áreas en donde podían estar localizados líderes criminales. Esto implica una base social muy fuerte. Bueno, necesitamos también de las políticas culturales para atacar esta problemática. Entonces, me parece que esa parte está un poco débil en el documento, quizá porque es un documento a 100 días, o una serie de objetivos a 100 días, pero tampoco lo vi en el discurso de Omar Harfuch. Ellos han estado diciendo, vamos a continuar atacando las causas de la criminalidad. Sí, pero ¿y cómo? ¿Con qué idea de la política social? La política social es mucho más que los programas sociales. Es la salud, es la educación, es la cultura, es el empleo. O sea, es mucho más que eso y esa cuestión no la veo. Y por último, me parece que también hay una cuestión que se debe destacar. La parte de la inteligencia es un dato fundamental que desde antes que platiqué contigo dije que era un acierto muy importante de Omar García Harfuch plantear la reestructuración o los ajustes a esta política de combate a la criminalidad y para reponer la seguridad a los ciudadanos, partir de la inteligencia. Entonces, aquí la otra parte que es muy importante es entender cómo vamos a articular a las distintas agencias de inteligencia con la inteligencia militar. Los militares regularmente son muy reacios a trabajar estrechamente con los civiles porque en México no hay una cultura precisamente que hable de esta simbiosis de esfuerzos. Y a mí me tocó hacer un estudio y sé exactamente lo que estoy diciendo. Entonces, ahí tenemos una cuestión que es muy importante. Necesitamos una nueva actitud también de las instituciones militares para aceptar la simbiosis de esfuerzos con los civiles. No es algo que dé lo mismo si se produce o no, no. Es fundamental, por ejemplo, ver a Omar García Harfuch ir a Sinaloa, establecer con el gobernador que se iba a desarmar a los policías, se les iba a retirar a sus domicilios, se iban a revisar las armas,
Y luego la población sola, esto es lo que se ha dicho, creo que puede haber habido una recomendación, pero es muy importante, se autolimitó, se autoimpuso una especie de toque de queda y a determinada hora ya no salen. Y muchos que no tienen a qué salir, no salen. Fíjate, en Culiacán se está dando una situación que se acerca un poco, aunque sea por estas dos cuestiones y por el predominio que obviamente están tomando las fuerzas federales, a lo que podría ser un estado de excepción. El estado de excepción no necesariamente, así como lo concibe en la Constitución en México, es un estado que limita parcialmente las libertades constitucionales de tránsito, de reunión, etcétera. Pero hay una población que se autolimita, no quiere salir a determinadas horas. Eso se hace a veces a través de una orden militar y es un toque de queda. No, aquí no hubo eso. La sociedad dice, no salimos, no nos arriesgamos, etcétera. Se quedó prácticamente sin policía la ciudad de Culiacán. Los desarmaron y ellos se fueron a su casa y les dijeron, te avisamos cuando puedas regresar porque vamos a hacer una inspección de todo el armamento. Y entonces, quien se quedó al mando de la ciudad en la parte de seguridad son las fuerzas federales. Entonces, se están dando una serie de hechos que son muy importantes y este tipo de cuestiones para nada deben de entenderse como algo que deba asustarnos. No, la izquierda también toma en cuenta este tipo de actos en Francia después de los atentados a los comercios esto de Charlie Hebdo. El propio Partido Socialista planteó la necesidad de ir a un estado de excepción por 90 días y lo apoyó toda la izquierda y lo apoyaron también algunas fuerzas de derecha. Entonces esto no es tampoco algo para escandalizarnos, es un mecanismo que establece la propia Constitución cuando es necesario utilizarlo para restablecer el orden constitucional. Y entonces creo yo que estas son, podríamos decir, son las cuestiones principales que yo observo, pero vuelvo a hacer énfasis en la necesidad de fíjate, cómo poder articular la política de los grupos de tarea en esos municipios sin saber siquiera qué está haciendo ahí la Secretaría del Bienestar, qué está haciendo en esos municipios. ¿Qué está haciendo la Secretaría del Trabajo en términos de promoción del empleo? O en términos de empleo temporal, o en términos de ayudas sociales. Si tú articulas todo eso, entonces le estás dando una gran cobertura social o de política social a tu política de seguridad. Porque de otra manera descansa fundamentalmente en los cuerpos coercitivos del Estado toda la estrategia de seguridad, aunque en el discurso se diga, estamos siguiendo la línea de atacar las causas sociales. Espero haberme explicado. Sí, doctor, totalmente. Y también importante, pues, observar lo que ya se va marcando en estos primeros 15 días y también en ese documento de los 100 días, los objetivos que tiene y sobre todo eso, o sea, que se observe que quizá existe un... pues una falencia, ¿no? En el planteamiento de articulación y que esto se atienda. Por otra parte, doctor, aprovechar este contacto para hablar de su ensayo que publicamos hace una semana, el 8 de octubre de 2024, y que nuestra audiencia puede leer en nuestra página. El título es Las guerras de Estados Unidos, nuestro socio estratégico y los riesgos para México. Y justamente en este ensayo, doctor, nos propone pues ya revisar qué es lo que está pasando con Estados Unidos, la promoción de estas guerras, porque si bien no es como Estados Unidos la bandera de esas guerras, está detrás de esas guerras, ¿no? El caso muy marcado de Ucrania, todo el financiamiento que ha venido desde Estados Unidos, desde la OTAN, promocionado por Estados Unidos, el caso también de Gaza, Líbano, Irán, y todo esto, lo que nos plantea en su ensayo, doctor,
es que de alguna manera debe mantenernos en alerta o por lo menos estar en el foco de atención de la seguridad nacional, de nuestra soberanía, de nuestra independencia, pero sobre todo en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también se puede convertir en blanco y pues el daño colateral, sin duda, pues seríamos nosotros, doctor. ¿Qué pudiera explicarle a la audiencia que no ha leído todavía este ensayo tan interesante que tenga que ser el foco central? Sí, mira, nosotros, para bien y para mal, somos uno de los vecinos más cercanos de los Estados Unidos. El otro es Canadá. Estados Unidos en la actualidad, en nuestros días, no hablo de historia, de nuestros días, es el eje de tres conflictos armados muy importantes. El primero es en Europa del Este, entre Ucrania y Rusia, o Rusia contra Ucrania y la OTAN como su aliado fundamental de Ucrania. El ejército ucraniano colapsó desde hace varios meses y lo mantienen con vida artificial toda la ayuda, incluyendo mercenarios y soldados de los países occidentales, combatiendo contra Rusia en territorio ucraniano y habiendo incursionado en la región de Kursk, el territorio ruso. Estados Unidos es el eje de toda esa estrategia. En esa guerra particularmente se planteó la posibilidad de que la OTAN le entregara a Ucrania misiles balísticos que son de alcance medio para poder bombardear el territorio de Rusia, no en las fronteras con Ucrania, sino territorio adentro. Putin dijo, vamos a reaccionar sobre la base del tipo de amenazas que tengamos, pero advirtió, Ucrania no tiene técnicos militares que puedan operar ese tipo de armas. Así es de que serían militares de la OTAN los que estarían bombardeando el territorio de Rusia. Y eso cambia radicalmente la naturaleza de la guerra, porque entonces la OTAN se está incorporando ya no en términos de ayuda militar, armamento y muchísimo dinero, sino en términos de operar armas que agreden en territorio ruso. Y esto ya nos plantea un conflicto de otra naturaleza. Después se llegó a hablar de la posibilidad de que la OTAN utilizara armas nucleares tácticas. Les llaman armas nucleares tácticas a armas que no tienen la misma fuerza destructiva que las armas nucleares más grandes. Y le llaman tácticas porque tienen una capacidad destructiva más limitada. Aunque según los militares, cualquier arma nuclear es un arma estratégica. Entonces, Putin dijo, nosotros no vamos a iniciar una guerra, pero si nos agreden, los vamos a destruir. Estudios militares hablan de que Rusia en menos de 13 minutos puede destruir toda Inglaterra. Estamos hablando de cosas que parecen de locura, pero fíjate que en una entrevista que le hicieron al representante de México en la ONU, dijo que entre los representantes de muchos países, sabemos que ahí hay más de 140 y tantos países representados, existe una gran preocupación por el rumbo que estaba tomando particularmente esta guerra. Y la gran preocupación sobre todo era en términos de que alguien pudiera estar en la demencia de operar el primer cohete balístico que transporte armas nucleares y esto se convierta en una situación inmanejable. El secretario de la OTAN
Jens Stoltenberg, dijo: es preferible ir a una guerra nuclear con Rusia que permitirle que gane la guerra actual. Fíjate nada más. Jamás yo había escuchado que se hablara de esa manera en torno a un posible conflicto nuclear. Jamás. Y después es también Estados Unidos el eje de la guerra entre Israel con Hamas. Estados Unidos sabe perfectamente que Israel ya extendió el conflicto hacia otra región, que es Irán y Líbano, y ya está realizando ataques con aviación, tanto en Irán como en Líbano, y ya están siendo respondidos esos ataques. Entonces Estados Unidos está en el conflicto, como eje en el conflicto de Israel con Hamas, pero está también en el conflicto de Israel con Irán y con Líbano. Y lo que nos faltaba, cuando Irán dijo que si seguían las provocaciones y los ataques de Israel podían responder con una fuerza, dijo así, abrumadora. Y entonces lo que nos faltaba, Israel dijo, pues también podemos utilizar nuestras armas nucleares. Fíjate la paranoia en la que ya está todo mundo en esa región e inmerso en esas guerras. Entonces, los analistas hoy se preguntan, ¿Irán está también en posesión de armas nucleares? Entonces la situación está así de delicada, y en México pues estamos clavados con la cuestión de la reforma judicial, que claro es relevante y trascendente, pero ¿qué va a suceder si estalla una guerra en donde Estados Unidos está involucrado en los tres conflictos, y Estados Unidos se vuelve su territorio, sus tropas se vuelven un objetivo militar? Entonces nosotros estaríamos en una situación complicadísima, y me temo que solamente esgrimir lo que dice el artículo 89 constitucional de nuestra Constitución, que habla de no intervención, de solución pacífica de las controversias, etcétera, me temo que que quedaría muy corto frente a la magnitud del problema. Y entonces yo no oigo a nadie en el gabinete de Claudia Sheinbaum, salvo el representante de la ONU, que habló, el licenciado Vasconcelos, que habló en un programa, pero habló a título personal, digamos, no hizo declaraciones oficiales. Y entonces nadie le da cobertura adecuada a esta problemática, y no se habla de que México puede quedar en una situación de riesgo muy importante para su seguridad nacional. Cuando estallaron los conflictos en Centroamérica, el presidente López Portillo tenía muy claro que había dos regiones comprometidas y que comprometían a su vez la seguridad nacional, que era la frontera sur y la parte del Caribe mexicano, menos el Golfo. Y entonces actuaron en consecuencia para tratar de disuadir o de buscar un arreglo pacífico al conflicto centroamericano. Tuvo repercusiones limitadas lo que el gobierno de López Portillo hizo a través de su canciller, Jorge Castañeda. Y después Miguel de la Madrid entonces creó un mecanismo llamado Grupo de Contadora, con otros 4 países latinoamericanos, que generaron una mediación en el conflicto centroamericano. Y no los estoy comparando, no estoy diciendo que sea lo mismo. Son demasiado pequeños estos conflictos en Centroamérica frente a lo que estamos comentando. Me refiero a que inmediatamente reaccionaron en función de que teníamos comprometidas regiones geográficas que podían ser vulnerables en términos de nuestra seguridad nacional al desbordamiento del conflicto. Y entonces
la paz no se espera a que llegue la paz, se construye. Y entonces yo creo que el gobierno de la doctora Sheinbaum tiene que ofrecer a los mexicanos una explicación de cómo están viendo este problema. El presidente López Obrador en su momento propuso una instancia de mediación. El premier de India, el Papa y el secretario de Naciones Unidas. No prosperó porque los ánimos están muy enconados. La lucha está muy intensa y cada vez se profundiza mucho más. Entonces, yo creo que el gobierno de la doctora tiene que ofrecer a los mexicanos una explicación, porque la verdad a mí me parece que es muy poco solamente invocar el artículo 39, perdón, 89. Yo creo que los problemas están siendo tan complejos que requieren una formulación y ahí tenemos gente que tiene el talento necesario, como el doctor Juan Ramón, exrector de la UNAM. Entonces, pero lo que no se puede hacer es simplemente actuar como si nada estuviera pasando. Ayer apenas la OTAN anunció que después de varios años iba a rehacer sus ejercicios con armas nucleares. Es decir, no estamos hablando de tonterías. El otro aspecto es que no falta mucho para la elección el 5 de noviembre, si no me equivoco, en Estados Unidos. Es muy probable que dependiendo del resultado, Estados Unidos retraiga su participación en esos conflictos, pero puede ser que también, a partir del resultado, se fortalezca su participación militar en esos conflictos. Kamala Harris habla de seguir apoyando a Israel en esa locura de querer extinguir a todos los palestinos de la Franja de Gaza y de apoyar a Israel en un conflicto futuro contra Irán y el Líbano, que ya está en desarrollo. Donald Trump habla de terminar la guerra de Rusia con Ucrania y de, incluso si fuera necesario, retirar al ejército de Estados Unidos de la Organización del Atlántico Norte. A partir de esa elección puede haber cambios importantes, pero a mí me parece que el gobierno actual de México no se puede estar esperando a que haya un resultado, tiene que tomar una posición propia, porque la seguridad nacional, si las cosas se pudieran salir de control, aún en el caso de que haya un conflicto ya directo entre Rusia con Estados Unidos y los países de la OTAN, aunque no fuera con armas nucleares, ya se plantea un problema directo, porque el ejército ruso pues es un ejército muy poderoso que tendría capacidad para combatir a las puertas de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno tiene que decirnos cómo ve la situación y tienen que informarnos cuál es la postura, o si están dispuestos a desarrollar una actividad intensa diplomática en la ONU para buscar algún tipo de mediación, o por lo menos una declaración hacia los actores militares en las regiones mencionadas, que los obligue a reducir un poco el nivel de la agresividad verbal, porque ni siquiera en la crisis de los cohetes nucleares en Cuba en 1963, ni siquiera en ese momento se habló directamente de usar armas nucleares contra un enemigo estratégico. Doctor, también preguntarle, o sea, están estas posibilidades que ya nos ha dicho, pero ¿tendría México que estarse preparando defensivamente? O sea, estos escenarios tan terribles que estamos viviendo, por supuesto, en estas regiones, particularmente el genocidio en Gaza, pero además las reacciones, porque por supuesto que Irán no se queda sentado, y por supuesto que Rusia tiene esta capacidad de la que ya nos hablaba, una capacidad terrible, tremenda, porque si nos habla que podrían desaparecer Inglaterra con un solo ataque, pues
no quiero pensar qué pasa si de repente viene un ataque hacia América y por tantito se equivocan y nos cae a nosotros, ¿no? Entonces tendría México que estarse preparando defensivamente en algún sentido. Bueno, ahí sí ya los estrategas militares lo determinarían. México pues no es una potencia militar, pero ya durante la Segunda Guerra Mundial tuvimos el problema de que había agentes nazis que trataban de introducirse a territorio mexicano para desde territorio mexicano atacar a los Estados Unidos. Entonces, creo yo que debieran, por eso insisto, debieran tomar en cuenta esto. No puede ser que se hable de todo menos de esto, como si no estuviera pasando nada, como si nosotros estuviéramos ubicados en la luna y no nos afecta nada de lo que está sucediendo, cuando nunca, desde hace muchos años, la humanidad había estado al borde de un conflicto nuclear de esta naturaleza, porque así es, así lo perciben. Es cosa de leer la prensa internacional o de escuchar las entrevistas. Por ejemplo, los países europeos que están más cerca, hay militares españoles, hay distintos tipos de personajes que hablan en videos en las redes y que muestran su preocupación por esta situación. Entonces, lo importante es que nos digan, y también los militares, si estaríamos en posibilidad de realizar alguna acción defensiva y sobre todo, ¿qué vamos a hacer diplomáticamente? Fracasó la iniciativa del presidente López Obrador y ya, ni modo, ya lo único es esperarnos a ver qué sucede el 5 de noviembre, a ver si las cosas cambian. Sí, yo creo que una postura así de pasiva no es la más adecuada para un país como México, que está cerca en 2 o 3 años, cuando mucho, de estar integrado en las 10 principales economías del mundo y sobre todo por eso debe tener una política exterior mucho más activa. Hace años se discutía que mejor no digamos nada para que no choquemos con las posturas de Estados Unidos. Y otros dijeron, no, no, pues tenemos nosotros que desarrollar nuestra propia política activa en función precisamente de nuestra historia, de nuestros valores nacionales, de nuestra doctrina exterior, de nuestra doctrina militar. Pero la pasividad o hacer como que no sucede nada no me parece que sea lo más correcto para estas circunstancias. Doctor, ¿con qué cierra? ¿Qué nos deja esta reflexión? Pues sí, de toda esta conflictividad en el mundo y sobre todo del papel activo que debe ya tomar México, incluso pues pidiendo estos escenarios de paz o promoviéndolos, ¿no? Ya como un actor visible y de renombre, porque finalmente México tiene un peso específico en estas organizaciones como la ONU o el Consejo de Seguridad de la ONU particularmente, pero en términos generales en el mundo. ¿Con qué cierra, doctor, esta participación? Bueno, creo que el problema fundamental que hay en el mundo en estos momentos es que la situación ya cambió radicalmente de cómo era al término de la Segunda Guerra Mundial y al término de la Guerra Fría, cuando se desmorona la URSS y los Estados Unidos con la Alianza Atlántica son los grandes vencedores. Esa situación ya cambió en este momento. Ya potencias como China, que además ha dicho que apoya a Irán, que estaría al lado de Irán, que apoya a Rusia, aunque no está de acuerdo con las reivindicaciones territoriales, pero dice que se opone igual que Rusia a la expansión de la OTAN por toda la parte de Asia Oriental. Entonces, el problema que existe es que las potencias occidentales no quieren aceptar que ese mundo de la posguerra, de la segunda posguerra mundial y de la posguerra fría, ya terminó y que hay nuevas potencias, incluso medianas como Irán, y globales como China, como Rusia, que están reclamando una nueva estructura
de estados y de política internacional más acorde con estos cambios. Y ellos se resisten a aceptar estos cambios y se resisten a aceptar que ellos han venido sufriendo un proceso de debilitamiento que los tiene en una posición hoy en donde ya Estados Unidos ni siquiera puede espantar a nadie diciendo que los va a bombardear con armas nucleares, porque hay otros que tienen tantas o más armas nucleares que él. Entonces, el tema principal es que México tiene que tener una participación activa en función en las Naciones Unidas, diplomática, en función de impulsar un acuerdo internacional global, porque cuando estas guerras surgen es porque no hay una forma de canalizar el nuevo poder de los que están emergiendo y el poder que se está debilitando de los que antes tenían la supremacía. Entonces, México tiene que incorporarse a los grandes foros internacionales a impulsar la necesidad de un arreglo internacional para establecer nuevas reglas en el sistema político global, que nos alejen de la posibilidad de una confrontación de esta naturaleza que obviamente pues no la contaríamos. Veremos qué decide la presidenta Claudia Sheinbaum y también el secretario de Relaciones Exteriores, aunque por lo que vemos es la presidenta la que toma estas Sí, decisiones de alto nivel. Doctor, pues como siempre, un gusto conversar con usted, es siempre muy aleccionador y por supuesto que nos deja con estas reflexiones y al público de Contralínea, pues sí, revisar este ensayo con mucho interés, incluso dos, tres lecturas, porque de verdad que es un tema que muy pocas veces analistas tocan. Yo no había visto ningún enfoque de esta naturaleza, se lo digo con honestidad, doctor, y me parece que es un tema, como usted dice, que nos convoca ya. O sea, esta situación está terrible en el mundo. Pero bueno, le agradezco mucho, doctor. por nada, Nancy, un saludo a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor.